Hoy nos sumergimos en un proceso único, la anatomía forense de una mente emprendedora. Este no es un examen superficial, es quirúrgico y no es una charla casual. Se trata de una disección mental en toda regla, donde vamos a explorar cada rincón de esta mente emprendedora, como si estuviéramos descomponiendo capa por capa su universo mental, su universo interior. Visualiza que la mente de una persona emprendedora es un vasto territorio dividido en distintas zonas. Encontraremos territorios como la creatividad, la innovación, el comportamiento de las personas, todo tipo de territorios que definen al founder. Pero también vamos a aterrizarnos sobre la duda, sobre el miedo y en esos momentos donde las tomas de decisiones son críticas. Cada una de estas áreas será cuidadosamente examinada y no lo haremos para juzgar, sino para comprender. Ahondaremos buceando, encontrando patrones, conexiones ocultas, dispares, esos motores internos que impulsan cada una de sus acciones. ¿Cómo lo hace? Ese modelo de datos, ese procesamiento. A este proceso lo definimos como forense, porque esto nos permite no solo saber cómo lo hace, sino por qué lo hace. A lo largo de toda esta disección mental nos vamos a detener en momentos clave. ¿Qué decisiones cambiaron la trayectoria y cuáles no? Ideas que nacieron de la nada exactamente, y que luego seguramente se transformaron en startups, empresas, proyectos. Pero ¿qué retos tuvo que enfrentarse esta mente emprendedora? ¿Qué obstáculos hubo en el medio? Que seguramente dejan cicatrices invisibles que sabemos e intuimos como profundas. Vamos a analizar no solo los aciertos, sino los fallos, los aprendizajes, porque ahí sí que radica la clave, el core, el centro neurálgico de lo que realmente es o significa ser una persona emprendedora. Este es un viaje al interior de una mente que no se rige solo por las reglas lógicas, sino por una combinación exquisita de intuición, experiencia y visión de futuro. Hoy diseccionaremos todo esto para comprender cómo ha llegado hasta aquí y hacia dónde quiere ir. Aprovéchalo. Bienvenida y bienvenido, Future Founder, mente que está explorando constantemente la búsqueda de nuevos contextos, de ponerse a prueba y lanzarse. Hoy tenemos una persona increíble. Yo creo, que vamos a poder realmente hacer este forense que tanto me gusta y que, bueno, Asier Alea, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Arantxa León. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Que me hagan un forense cuando todavía estoy aquí. Tomando. Exacto. Este es el mood y este va a ser el mood que vamos a tener todo el rato. Me encanta ya empezar así, ¿no? Extendidos, como claros. Y la idea de hoy es intentar ver hasta dónde podamos, ver algo de esta mente que lleva proyectos increíbles. Te invito a que busques, a que googlees, a que veas su huella digital. Ahora nos vamos a centrar de forma exacta en su mente, en intentar, ¿no?, generar territorios y de ahí extraer recursos y que esos recursos puedan ser útiles para ti y quizás también para nosotros. Yo seguro voy a aprender, ¿eh? Hoy. Yo seguro que también espero aprender también en este pequeño viaje de hoy. Genial. De eso se trata. Genial. Bueno, en principio, algo que creo que sería interesante abordar, si te gustaría, es en los momentos que empiezas, ¿no?, a interactuar con el mundo, ¿no? Los primeros, ese primer contexto en la niñez en el que empiezas a sintonizar con las fuentes de información. Me gustaría empezar por ahí, como son momentos bonitos. ¿Cómo lo hacías? ¿Cuál era la inquietud que nacía de Asier Alea en la etapa temprana? Las más tempranas. Sentía mucha curiosidad por ver cómo funciona el mundo, no necesariamente el mundo físico, que también obviamente, ¿no? ¿Qué es la gravedad? ¿O por qué sopla el viento? O todas esas preguntas de Aita, ¿por qué? Esas obviamente las tenía, pero las que realmente me fascinaba era la realidad de por qué la gente hacía esto. Es decir, una ciudad, ¿qué lleva esto? ¿Por qué usamos estas letras? ¿Por qué veo que hay otro tipo de letras? ¿Por qué esto el porqué de las cosas, pero más a un nivel no tanto a lo mejor físico, que también, sino de la realidad a lo mejor más humana? Era algo que me fascinaba, el porqué de un lado y otro. Y luego el relato en todas sus formas. Tenía y sigo teniendo una colección de libros, cómics, la narrativa en todas sus formas. Yo era un niño que se quedaba embelesado. Me podías contar un cuento y yo me quedaba allí. O sea, me podía cantar desde el cine al teatro, pasando por la literatura. Entonces, claro, tenía que empezar a dividir en dos formas. Una es aquello que me
cómo explicar la realidad que me rodeaba, y otro empiezas a entender de niño, poco a poco, que luego estaba el relato que no necesariamente tenía que ver con la realidad, porque para eso hay una palabra que lo aprendes, que es ficción, ¿no? Y luego, curiosamente, según vas creciendo, te das cuenta que hay un tercer punto en el cual la ficción realmente tiene algo que ver con la realidad, y al revés, la realidad tiene que ver muchas veces con las ficciones que hemos ido creando, ¿no? Pero bueno, de niño comienzas con uno, que es lo que te rodea, luego ves que la ficción, yo no creo que lo diferenciase demasiado, los lecheros, los Reyes Magos, esto era parte de uno mismo, luego de repente lo separas y poco a poco te vas a dar cuenta que no, que sí, que obviamente eran dos realidades paralelas, pero que no, que en esos paralelismos hay puntos de encuentro. Entonces era algo que a mí bueno, no solo es que me llamara la atención, me apasionaba, y creo que de alguna forma, depende, voy a decir un palabra de los KPIs, de los proyectos, sigo haciendo lo mismo. Claro, que de algún modo sigues montando narrativas, ¿no? Sí. Porque si no montamos la narrativa y no visualizamos desde la narrativa, es muy difícil visualizar. Sí. En el momento ese de lo del palabra, ¿no? Detrás del palabra, ¿qué crees que puedes descomprimir? Es decir, actualmente tú creas proyectos que, ¿no?, son complejos ya, o sea, entrañan una diversidad de complejidades potentes. Al momento de abordarlos, eso que aplicas de niño también, ¿no?, de visualizar, me imagino preguntarás todos los días, constantemente a todo el mundo, Sí. ¿cómo operas en ese aspecto? Bueno, pues ilustrando un poquito y siguiendo con esta analogía, que además me sirve bastante, la mayor parte de los proyectos, no todos, menos mal, en los que me gusta estar, sobre todo en los últimos años, y que lo he buscado, me recuerda un poco a la construcción de una novela, en tanto en cuando no hay un solo personaje, no hay una motivación, es decir, cuando intentas crear algo que es diferente, único hasta cierto punto, sin querer sonar a grandilocuente. Vamos a decir, en los últimos años que he estado siempre intento buscar el efecto océano azul, ¿no? Vamos a buscar un océano azul, o un laguito azul, o un charquito azul. ¿Qué ocurre? Que por definición es algo que no se ha hecho. Probablemente haya cosas que te sirvan de referentes similares, bien, eso está muy bien, pero siempre y cuando estés buscando un océano azul o un charquito azul, ese punto de novedad, por definición vas a tener que atraer a muchos otros actores, como en una novela. Es decir, no solo el relato del proyecto principal, sino de todos esos secundarios sin los cuales no existiría el proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que es complejo, es muy complejo, porque no tienes que pensar solo en qué es lo que motiva o qué es lo que hace que vaya a funcionar ese proyecto en el que tú estás trabajando, sino cuál es la motivación. Volvemos otra vez, estoy utilizando aposta un campo semántico más propio de la ficción y de la narración. Tienes que ver cuál es la motivación de todos y cada uno de los actores que le rodean, que no necesariamente tienen que ser los tuyos, tienes que alinearlos, porque si no, y esto es una de las cosas que más me gusta de crear este tipo de proyectos, me gusta el relato y me gusta la ficción, pero me gusta aún más traer algo que no existe al mundo real. Y ahí en esa fricción, obviamente, vienen muchos dolores, sufrimiento, tiempo y muchas de las canas que ya llevo dentro de en mi sien, pero también es una de las partes más interesantes, porque tengo que adivinar cuál es la motivación y cómo les puedo traer al mí. Me gusta que digas adivinar, porque claro, es complejo, ¿no? Cada ser tiene una dimensión psicológica. Cuando tú creas un guión, dices, vale, voy a crear un mundo y tienes que dotarlo de esos personajes y tiene una dimensión psicológica, una historia, pues hay que empatizar, ¿no?, con esos personajes. Claro, ¿tú cómo lo haces? ¿Te dedicas en tiempo y forma y ahí pones atención en cada uno de esas personas clave del sistema? Sí, y hay un orden que altera los productos, es decir, en las matemáticas o a lo mejor en la aritmética el orden de los factores no altera el producto, en la vida real sí. Es decir, ¿a quién vas a ir primero? ¿Quiénes son? ¿Quién te valida? ¿Quién te puede validar? Es decir, claro, si en un mundo con recursos infinitos probablemente no sería un problema, pero en tanto en cuando los recursos son finitos y en los proyectos en los que estoy, pues a lo mejor para el nivel de ambición que tengo, sí que lo son. Tienes el orden de los factores, es decir, quiénes son tus primeros prescriptores, es muy importante para tener en cuenta a quiénes vas a ir después. Porque depende cómo lo hagas, o eso también quiere decir que vas a tener que unos prescriptores probablemente con un nivel de ambición que mucha gente se asustaría. Muchos dicen, no, vamos a ir por los pequeñitos y luego vamos a ir creciendo. En mi caso, no siempre, pero en mi caso suele ser al contrario. Suelo ir a los prescriptores más importantes. Desde antes de subir 500 metros suelo hacer el Himalaya y luego voy bajando. Claro, tú haces la estrategia no bottom-up, sino top-bottom. Top-bottom.
Y en top-bottom, claro, una buena conexión con ese top, puedes bajar, ¿no? todo ese plan de forma muy rápida. ¿Consideras que hay grandes diferencias entre la estrategia de bottom-up y top-bottom? Es decir, que claro, la de bottom-up entiendo yo que requiere muchísimo más esfuerzo ir como escalando y rompiendo esos techos de cristal y demás. Y yendo a la fuente, pues obviamente pues tiendes a facilitar claramente los procesos. Sí, estoy de acuerdo. Además, incluso añadiría que el bottom-up tiene un grado de dispersión en tanto cuando son muchos más el número de actores, voy a decir la palabra de stakeholders, que tienes que tocar, pero por otro lado, el nivel de resistencia, el nivel de, no sé si la palabra es excelencia, pero que les tienes que dedicar es menor. El problema de cuando vas directamente a los Himalayas es que no hay tantos Himalayas en el mundo, no hay tantos 8000. Tienes que estar muy seguro de cuál es tu propuesta de valor, es decir, vas a tener que hacer mucho ensayo de qué es lo que tienes que promover. Es un poco, creo que es a lo mejor un poco, no tienes una oportunidad solo, una oportunidad en la que te la juegas todo, pero sí. O sea, hay momentos en los que estás menos disperso, es cierto, en cuanto a recursos, porque vas a ir a unos pocos 8000, eso es cierto, pero el nivel de estrés ahí es... Claro, ahí tú en ese caso no indexas el riesgo, sino o sea, te gusta jugar como la carta de riesgo, la más protagonista, ¿no? Es decir, consideras que aquel impacto que va a tener ese proyecto o aquello que vas a defender es tan grande que crees tanto en él que vas a por ello. Ahora, en ese momento de autocreártelo, ¿haces un ejercicio de autoconvencimiento o primero despliegas, ¿no? Como a nivel racional todos los proyectos, vas desechando, ordenando, tienes un funnel interno? ¿Hay alguna forma de ir seleccionando ese proyecto o van haciendo poco a poco y luego ya depositas ahí como la emoción de creer en ello y ya empezar a defenderlo? Ambos dos. Yo creo que el primero siempre es a un nivel emocional, intuitivo, yo diría. A un nivel intuitivo siempre es te lo crees, es decir, siento pasión. Y no siento pasión, sino la suficiente como para querer crear una realidad de esto que es una idea. Y luego empiezas a ver si esa pasión, súper importante, prueba del algodón, es compartida por otros. No que te digan la idea es buena o me suena bien o puede ser, si tienen en cuenta que eso está muy bien también, que tengan el feedback y puedes ir ajustando un poco, sino cuando estoy describiendo esto a gente en cuya opinión creo, por el motivo que fuere, veo que hay también pasión o que una especie de wow, hay algo aquí. Eso para mí es la primera. Entonces, cuando veo ya que ahí estamos, ahí ya voy a ir a por... Bueno, empiezo ya a crear todo lo demás antes de ir a por los 8000. Tiene que resonar fuerte, ¿no? Es decir, o sea, tú tienes que ver brillo en los ojos de alguna forma. No es solo validación de, bueno, hay IRR o vemos que los... No, estamos hablando de algo bastante más básico. Ojo, bastante más doloroso, porque hay gente que de una forma muy directa es lo que pido... Fíjate, incluso cuando me pueden decir no está mal, no es mala idea, incluso veo que están siendo sinceros, pero mi nivel de exigencia es un poco mayor, no es bastante mayor que eso, necesito ver algo de pasión. Entusiasmo, la palabra es entusiasmo. Si veo algo de entusiasmo en esas personas en cuya opinión creo, sobre todo a la hora de validar estos proyectos, entonces cuando digo, bueno, a lo mejor merece la pena seguir al siguiente paso. Fíjate cómo diseñas tu futuro, porque el otro día, no sé, el otro día en LinkedIn tú me pasaste el link del proyecto que estabas en Big también. Sí. Y digo, guau, y de hecho lo compartí con ese entusiasmo, tal cual lo dices, con esa emoción, como diciendo, wow, hay un súper proyecto increíble que va a pasar en Donosti y que es para todo Euskadi y para España y para el sur de Europa, es decir, mundo. ¿no? Exactamente. Y qué increíble que lo estés, ¿no? llevando tú, liderándolo y estando en ese estado complejo, pero qué bonito también que personas que estamos, ¿no? como observadores conectemos. Entonces parece ser que sí que has tomado esas buenas decisiones porque sí que se transmite, ¿no? Eso es. Y además esa pasión, después de la cual que tú ves... a mí me gusta la palabra entusiasmo, tal vez. Ese entusiasmo que luego te lleva a generar un plan y, como he dicho antes, también poner un orden de... a qué actores vas a ir primero, que te validen, que sean tus prescriptores, luego antes de crear esa novela, ese proyecto en el cual todos estos personajes de alguna forma tienen que interactuar unos con otros, pero tienes que tener en cuenta siempre la motivación del personaje. Nunca esperes, es lo peor que puede ocurrir en un relato, cuando un personaje no hace algo acorde a quien es, cuando de repente en una serie esta serie ya
ha perdido, es lo mismo. Te puedes engañar pensando que el personaje va a ir a la contra de su no. Los personajes siempre van a ir acorde a su motivación, que es algo que también te va a exigir. ¿Por qué? Porque si haces un buen profiling de a quién quieres atraer, no vas a decir, no, tienes que entenderle a él, a ella, tienes que sentir empatía y tienes que ponerte en su lugar, que es mucho más difícil. Y que esas personas van a luchar más por el mismo propósito y te van incluso a ti a encumbrar cuando tú pases por momentos ¿no? duros, difíciles o de fricción. Ese apasionamiento colectivo te va a acompañar y te va a encumbrar también a ti. Eso es, y por otro lado genera una obligación, es decir, fallar con una relación simple, que es hasta de todo tipo hay muchas variables aquí, de cliente-proveedor, o sencillamente, bueno, tú me prestas algo y bueno, está bien, pero cuando estamos creando de una relación, un partenariado más duradero, en el cual hay una variable, un componente de creencia, de entusiasmo, obtienes mucho más de todos esos actores. Por otro lado, yo lo noto en mis equipos, que es un nivel de estrés emocional muy fuerte. Es bonito, pero también hay que saber cómo manejarlo, en tanto en cuando fallar siempre te genera estrés. Fallar a gente cuya opinión estimas y valoras y que has compartido un vínculo o has creado unos lazos emocionales es aún peor, con lo que el nivel de autoexigencia es muy alto, muy alto. ¿Y cómo te preparas tú desde esas etapas tempranas donde vas formándote? Intuyo que el comportamiento, que de hecho es uno de nuestro atlas de la mente de un founder, sí, el comportamiento es una de las listas donde estamos metiendo topics y claro, el comportamiento entraña el propio, el externo, el colectivo, sí. O sea que hay muchas capas ahí. Absolutamente. ¿Te gusta estudiar esto? Mucho. Me gusta que has empezado con la palabra análisis forénsico, porque, bueno, más allá de que estemos vivos, y eso siempre sí. No hay una rana aquí. Pero es cierto que, mira, algo completamente nada que ver con lo que estamos hablando, pero al fin y al cabo todo está relacionado. Pues el típico podcast que alguien mira, un podcast de economía, temas de macroeconomía, que una buena amiga compartió conmigo este fin de semana. Y hablaba de política monetaria, de endeudamiento de las naciones, si va a venir una crisis o no, un tema eterno que veremos si ocurre o no ocurre. En cualquier caso, yo fui me preguntaban, ¿te interesa este tema? Y digo, no, ¿cómo no me va a interesar si yo soy macroeconomista? Y de repente agarré de una de las baldas mi tesina de máster en Oxford, que era sobre diseccionando cómo la Comisión Económica Europea había tomado una decisión sobre un caso de fusiones y adquisiciones y había dicho que no en vez de sí. Y tenía mucho de economía, pero al final lo que tenías que hacer es bajar el microscopio de sí, pero ¿y por qué en esta no hay en otras que eran similares? Sí, y tenía que ver más con cómo se había presentado, quiénes estaban allí, las nacionalidades, qué estaba ocurriendo, es decir, tenía que ver mucho más. O sea, obviamente la parte macroeconómica estaba ahí, la parte legal estaba allí, pero cuando realmente tienes que decir ¿y por qué? ¿Cuál fue la decisión? ¿Cuál fue el proceso de decisión por qué por primera vez en la historia de la Comisión Europea se le dijo a una empresa europea de no comprar, que es algo que va contra nosotros, porque una fusión-adquisición generalmente te da tamaño y se supone, y era una empresa norteamericana, es decir, el por qué el no. Pero hay geopolítica aquí, claramente. Efectivamente, hay geopolítica, y los actores, el análisis forénsico es muy rico. Entonces, eso mismo que ya estaba haciendo en mi época de estudiante, lo estoy haciendo pero al revés. En este momento ya no analizo, que es una de las razones por las que no me quedé en la academia, aunque yo estaba haciendo el doctorado y ahí lo dejé, o no me quedé a trabajar en consultoría cuando empecé a trabajar en main consulting, que me encantaba, y estás con gente muy preparada y estás expuesto a grandes, porque estaba la parte de la analítica del proceso de forénsico, pero a mí lo que me faltaba una parte, que era bueno, y ahora vamos a entrar en el factor realidad. Vamos a esto que estamos haciendo, este análisis, llevarlo, que es un poco los proyectos en los que estoy tienen las dos partes. Sí, qué importante es como bajar al detalle, ¿no? de primer nivel y ir al macro y comprender, comprender el contexto. Pero, lo que veo es que es contextual a nivel macro, te ubicas bien y luego bajas, aterrizas al terreno, sí. y juegas con la narrativa, ¿no? Por como ya vamos desvelando, tu comportamiento es... ¿Disocias mucho de esto o logras ponerte esa visión más macro y luego cuando bajas a micro
cambias algo como para comportarte de otra manera y poder extraer información, cambiar o modificar, ¿no?, el comportamiento grupal, porque esa es la parte también de hacer seguimiento de proyectos. Es decir, hay que estar protegiendo el sistema que vamos creando. Entonces, ¿cómo lo haces? No, intento no disociar. Sí que es cierto que en macro, por estadística, cuanto más te alejas, estás más en el mundo de las ideas. Y también creo que también, estadísticamente hablando, te es más fácil encontrar a nivel mundo, a nivel Europa, gente que comparte tus coordenadas mentales. Entonces, desde un punto de vista logístico, de viajes y cosas así, puede parecer como que es más complejo, pero desde un punto de vista de chip, de ojo, que a gusto estoy hablando sobre el proyecto, suele ser más sencillo. Es decir, tienes que viajar más, a lo mejor los acentos son diferentes, la lengua es otra, bueno, suele ser el inglés, pero estás más a gusto porque a nivel macro vas a estar siempre buscando aquellos actores que comparten, como dirían mis hijos, tu vibra. Pero según vas acercándolo ya al micro, es decir, si es un proyecto físico, el barrio, la ciudad, etcétera, tienes que ponerte unas coordenadas que son otras, que son las que son. No las estás buscando tú, son las que te dicta el lugar. La realidad. La realidad. Por un lado es muy bonito porque ahí también tienes, es decir, ya no estoy hablando de algo teórico, sino estoy aquí en esta realidad que puedo literalmente tocar. Voy a ver lo que estoy afectando, pero por otro lado vas a poder cambiarlo, es decir, vas a tener que aceptar mucho más los condicionantes. Es decir, si es San Sebastián, pues tienes que aceptar que llueve, por decir algo que es bastante una perogrullada, o otro tipo de limitaciones que no ocurre así cuando estás en la parte más macro, más de las ideas. Ambos me gustan. ¿Por qué? Porque en la macro es muy bonita y es como muy liberadora, pero como decíamos antes, pero yo al final necesito ver que es tangible. Y lo tangible, lo real, aunque es más limitante, ya lo estás viendo nacer, ya lo puedes tocar, ya es una realidad física. Lo que sí veo es que luego a la hora de implementar tiendo a estar más en la macro, mientras que tienes que delegar mucho en la micro. O yo al menos delego mucho el micromanagement y no va conmigo. No, de hecho, para mí es una señal de que no crees en tus equipos y que también debes estar en una de las dos partes. Es decir, a un punto estratégico estoy en ambas, en un punto de implementación la micro suelo darle más la mano. Bueno, pero apareces en momentos, vas apareciendo en momentos que son como hitos o momentos clave para que ese micromanagement delegado también sienta que estás como compartiendo el propósito. Eso es. Estaba, mientras hablabas, claro, pues esto, lo bonito de la mente es que se va desplegando, es invisible, si fuera en AR lo veríamos ahora mismo nuestros cerebros cómo se entrelazan con sus etiquetas, que espero verlo en no mucho tiempo. En 12 meses. Aprox. Hostia, pero, bueno, me acabo de dejar otro tag ahí para pensar. Hablabas antes de lo macro, claro, el contexto, ¿no?, de una adquisición, cómo afecta a nivel geopolítico, que evidentemente ahí tenemos que estar siempre sujetos a regulaciones. En un proyecto también estás sujeto a normativas, porque ¿no?, ya en la arquitectura y en la ingeniería, pues obviamente hay un montón de normativas y está muy encorsetado. Entonces, en ese micromanagement, en el aterrizar en el día a día, tú visualizas, cuando estás en lo macro inspirado y visualizas cómo va a ser, o sea, miras como si fuera el render en 3D, ¿cómo lo visualizas en tu mente? No teoría, ¿eh? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo visualizas? Siempre lo ves como algo que tiene que ser a veces. Soy muy consciente de, no sé si todas, pero sí de muchas de mis limitaciones. Entonces intento visualizar algo que me genere lo que, no tanto lo físico, sino que tengo muy claro que me tiene que generar ese grado de entusiasmo que el concepto, ya, porque el concepto es donde en los que estoy trabajando me genera. Lo otro que tengo muy claro es que cuando luego lo tienes que bajar a la parte real, a la física, no real es todo, pero a la parte física, a la parte ya más micro, si bien ahí vas a descubrir muchas cosas, y dices, mira, pues no, desconozco, como dices tú, pues las reglas del urbanismo lo desconozco, además pueden variar de un lugar a otro y no soy un experto. Como no vas a conocer, no te puedes preparar para todo lo que te vas a encontrar, lo que sí tienes que tener muy claro es qué cosas puedes ceder y cuáles son líneas rojas a partir de las cuales tu proyecto ya no es que se adapte, sino que deja de ser tu proyecto. Y tienes que ser extremadamente generoso, creo, con qué cosas puedes negociar y ceder. Y además incluso muchas veces vas a descubrir que incluso mejoras y extremadamente... casi como un samurái, es decir, los samuráis nunca sacaban la espada, al menos que cruzabas una línea roja. En el resto del tiempo estaban haciendo haikus y era gente que parecía que se dedicaba al arte, que es algo que desconocemos. Sí. Entonces, ¿en qué momento tú te vas a levantar de la mesa de una forma polite y dejarlo de bien claro? Mira, estas son las premisas y tienen que ser pocas también. Si tienes un excesivo número de premisas que son líneas rojas,
vuelve otra vez a la premisa. No puede ser que tu proyecto tenga tantas líneas rojas, porque entonces no estás pensando en un proyecto que se ajuste a la realidad, sino es un proyecto del mundo de las ideas. Los mundos de las ideas, cuando entran en la realidad, se basan en 3, 4, 5 premisas inamovibles. Digo inamovibles. Luego, el resto podrán ser mejores o peores. Hay también el nivel de ambición, o incluso tal vez sean negociables en un tiempo. Pero inamovibles no pueden ser tantas. Si de verdad tienes tantas premisas inamovibles, repásalas, porque a lo mejor no es un proyecto sobre la realidad. Entonces, claro, tú cada vez que vas a hacer un movimiento, Sí. obviamente investigas, especulas, proyectas, Sí. analizas en macro Ahí. un poco esto, luego dices, vale, riesgo, vale, top, dónde voy a estar con el top Sí. para encontrar ese top y presentar toda esta, ¿no?, esta cantidad de información, procesarla, condensarla en unas presentaciones, renders, en el formato, ¿no?, en el que se adapta el contenido. Y tú, en ese momento en el que estás como condensando, sintetizando, ordenando, vas como refinando y refinando, con esas personas que has dicho también que vas como contando, Sí. para ver si hay emociones y si Exacto. resuena. ¿Qué sucede en tu mente? O sea, quiero realmente como ver un modelo de datos en el que podamos como analizar más en profundidad, un poquito más en preciso. ¿Te emocionas? Vale, ok. Pero te pones música para situarte en un modelo mental, creas modelos mentales o avatares tipo roles para atacar algo, Sí. o tocas el piano de repente, o caminas. ¿Qué haces? Quiero saber qué hace Asier Alea para entrar en ese estado. Prácticamente todo. Me gusta correr mientras escucho música, en ese sentido. Ah, mira, muy Toco bien. el piano, pero ya más cuando estoy intentando, ya están las ideas porque me relaja mientras estoy haciendo otra cosa. Pero sobre todo suelo escuchar mucha música, mucho minimalismo, estilo Michael Nyman o Philip Glass Yo también me o... encanta. Sí. Hans Zimmer. Sí, efectivamente, me llevan a otro lugar rápidamente y surgen cosas. Entonces, eso para mí es una pequeña fórmula secreta que siempre funciona. Y claro, luego ocurre que con esas ideas que surgen dices cuánto era Michael Nyman y cuánto es realmente lo que estaba sintiendo. Como con la IA, ¿no? Eso es. Muy bueno. O cuánto es realmente que la idea tiene validez. Pero sí, hay un poco de eso. Es genial la reflexión que acabas de hacer, porque ¿cuánto hay de sintético y cuánto hay de humano? ¿Cuánto hay de referencias y cuánto hay de procesamiento, ¿no? Pensamiento original? Eso ¿Y es. cuánto crees que hay? Cuando Pues escuchas música y sucede ese momento de eureka, ¿no? Yo tiendo a pensar, fíjate, y algunas veces creo que he tenido, y me siento muy orgulloso y tengo una filia paternal en algunos proyectos alta y nací en Bilbao, con lo cual no debería tener problema de ego y soy el primero con ambas abuelas, con lo cual tampoco hay. Con todo pienso que original puede ser un 5 o un 10%. El resto es un remake o una evolución o sencillamente un tomar prestado de cosas que ya existen. ¿Y sabes qué? Me encanta eso. Cuando muchas veces creo, mira, este proyecto es un 70 la idea, un 70 de otras cosas y un 30 y de repente vas descubriendo y dices, no, esto no me había dado cuenta, pero esto viene de otra cosa y me gusta aún más porque digo, wow, mira, es que estamos incluyendo, es como el que, fíjate, esto incluso no me llevaría en disgusto si en muchos de esos proyectos dices que el 100% es una versión nueva de otras cosas, porque lo interesante es que has hecho con ello, es que cómo ha evolucionado todo lo que has rejuntado, que diría mi abuela. ¿Cuánta honestidad intelectual? Bueno. ¿Cuánta honestidad intelectual? Y de verdad, escucha esto porque es importante, ¿eh? O sea, el hecho de que hayas dicho esto, te lo agradezco, porque creo que también ayuda a eliminar esa fase del miedo en la que estamos quizás hoy en un contexto de una aceleración absoluta con los modelos de IA, por ejemplo, que parece ser que como es texto y ya es algo ya muy próximo al análisis, al pensamiento, a la reflexión, parece ser que está atacando, ¿no?, como a la base de las personas en el miedo, desde el lugar del miedo. Y creo que lo que acabas de decir es fruto de lo mismo, ¿no?, de cómo computamos las personas, ese revulsivo de imágenes, de fuentes. Pues imagino tú, de joven leerías muchísimo papers constantemente, ¿no? Sí, leía mucho, sigo leyendo bastante, aunque luego notas un antes y un después de tener niños, pero también lees otro tipo, estás expuesto a otro tipo de realidades muy estimulantes. En cualquier caso, hay un fenómeno bastante interesante que percibes en gente por hablar de terceras personas. Y así ser más objetivo. Observas una correlación entre esas gente de las que te gusta rodearte, que son muy creativos en distintos ámbitos. La creatividad se manifiesta de muchas formas y tener una gran memoria también, es decir, de alguna forma, cuantos más mimbres son capaces de recordar,
más creativos son. Es decir, la creatividad no suele surgir de la nada. De la nada es muy difícil que surja algo. Eso de que hay analogías muy peligrosas. Eso de no surge una pequeña luz en medio de la oscuridad. Pues yo creo que es más fácil que surja la luz donde hay mucha luz. Es decir, y las mentes más creativas que conozco, y son muchas porque me gusta estar al lado de la gente creativa e de mente inquieta, a ver si así se pega algo, son esa gente que tiene muy buena memoria. No necesariamente para todo, que tienen muy buena memoria en ese ámbito que les apasiona o que es su fuerte. Es decir, que memorias extremadamente complejas y sofisticadas, probablemente en su ámbito. ¿Por qué? Porque esos son los miembros solos que trabajan. La creatividad suele surgir sobre algo, no sobre eso de la nada. La nada es otra cosa. La nada creo que es el impulso. No creo que sea la parte de la información. Es muy interesante. Estoy como reflexionando ahora mismo, tiempo real, lo que dices, porque... O sea, tú vas como hilando con fuentes de información que son como hiperespecíficas y tu trabajo es empezar a hilar, ¿no? a coordinar, y en esa coordinación que no es muy consciente empiezas a descubrir algún patrón. Es lo siguiente que quería hablar. Va por ahí, ¿no? Sí, va por ahí. Si yo quisiera crear una novela, ficción, puede ser ciencia ficción o de cualquier tipo, pero una novela, algo que no va, por eso estoy hablando de una creación artística, que no va a afectar a la realidad, que no se va a convertir en un proyecto tangible. Bueno, luego también a lo mejor puedes aceptar conceptualmente la realidad. Si fuese a crear una novela, no me importaría que fuera no reconocer patrones, aunque yo creo que está bien, porque enganchas más a los lectores, a la gente de esa forma, porque ven algo que reconocen. Son las cosas por las que me gusta la música minimalista. Primero te presentan un acorde, luego otro acorde, y ya puedes adivinar lo que viene, ¿no? Y de repente te sientes como sobreestimulado, de wow, qué listo soy, ya sé lo que viene, y genera siempre una y otra vez. Aunque ya conozcas el truco, da igual, te gusta, estimula el cerebro. El jazz hace una cosa así, por eso también puedes improvisar con jazz, porque primero te van dando las reglas del juego, y luego sobre ese juego va a romper el flamenco y muchas otras, sobre todo en la música. Pero en el relato está bien ver un patrón y luego jugar con ello, pero bueno, eres más libre. En la realidad, si quieres crear algo nuevo, esos océanos azules, es más... y luego además quieres convencer a grandes actores de que esto tiene sentido, claro, aunque no se haya hecho, es más lógico si están hechos sobre patrones que tú ves venir y dices, mira, es que este patrón viene, solo que nosotros vamos a proponer algo que es 1 o 2 puntos evolutivos por delante del patrón que ves emerger. ¿Va a ir hacia allí? Pues bueno, es la apuesta que vamos a hacer. Ahí tenemos como el fenómeno emergente, que viene quizás de la física también, los fenómenos emergentes, sí, ¿no? Sí, y luego ya, bueno, que la propia conciencia parece ser que es un fenómeno emergente sí. y que ahora se está empezando como a descubrir. Sí. Pero bueno, no entrando en esa abstracción, sino volviendo a lo que acabas de decir, tú empiezas a detectar esos patrones, vas 3, 4 pasos adelante, porque generas una predicción, una trayectoria, y luego me imagino que irás a la fuente de macroeconomista de... Vale, ¿realmente el mundo va hacia allí? Sí, no. ¿La región va hacia allí? Sí, no. ¿Hemos avanzado en regulaciones? Sí, no. Es decir, haces análisis también muchísimo sí, más racionales. Mucho. No. Porque las ideas que no... para mí, además suele ser una forma que suelo diferenciar muchas veces gente con la que quiero trabajar en mis equipos o socios. Estoy encantado de reunirme a cenar, compartir un café o conversar con gente que quiere permanecer en el mundo de las ideas, pero necesito trabajar con gente que quiere hacer un poco del puente entre ambas, y eso requiere, como decíamos antes, tener un punto soñador, 2 de entusiasmo pero 3 de realidad. Buena receta tenemos aquí. Sí. Si no tienes esto, que ya sé que no es difícil cumplirlo todo, pero bueno, hay más de lo que parece, entonces es difícil. Solo soñador no me sirve, solo entusiasmo desde luego que no, y solo realismo no, porque el realismo solo no es real, sencillamente es que no estás viendo las cosas, estás en lo táctico. Entonces tiene que tener los 3 puntos, y una vez tienes esos 3, vamos muy bien. Claro, porque tenemos ese campo de lo táctico, lo estratégico. Entonces, de lo estratégico a lo táctico, ahí tenemos unos grises potentes para construir. Eso es. Vale, pues estamos ya mapeando comportamiento, ya lo hemos hecho más o menos. En personas empezamos a también tener claro cómo lideras. ¿Te gusta liderar con el ejemplo? ¿Te gusta liderar con las palabras y luego con el ejemplo? ¿Cuál es el modus? Siempre se me hace extraño porque incluso la palabra liderar siempre es una de las cosas uno de los
cosas que odio la palabra jefe, por ejemplo. Yo también. No, literal. es que lo tengo prohibido. O sea, Yo también. sí, mira, Ni empleados, ni jefes, nada, ni mi empresa, ni nada. Literal. Efectivamente. Eso es honestidad, total. Entonces, creo que me gusta mapear ante la gente con la que voy a trabajar dónde estamos y hacia dónde queremos ir, mucho, hacer un análisis de cómo vamos, es decir, y luego, es una palabra que se ha devaluado tanto, y luego empoderar. Digo, chicos, estás aquí para esto. Pero es que empoderas, ya está. Sí, porque es que además quiero ver, una vez más, si la dirección la tengo clara, y luego podemos tener en claro también una serie de parámetros de, mira, estas son las limitaciones, los tiempos, el presupuesto, y otro, y luego las limitaciones pueden ser casi infinitas. Con todo, si tenemos en cuenta las limitaciones y hacia dónde queremos ir, o en lo que tú te encargas, quiero ver qué es lo que vas a crear, no lo que vas a ejecutar, lo que vas a crear y ejecutar. Muy bueno, porque en realidad ahí, ¿no? En el dato, en el hecho, en el output, ya se propone, ¿no? En un contexto de fallo constante, pues la depuración. Sí. Si no es castigar y siempre ir hacia atrás, no tiene ningún sentido. Y el equipo está mucho más motivado, y muchísimo más motivado, pero es que más importante que la motivación es que el resultado final es muchísimo. Vamos, yo no puedo concebir en los proyectos en los que he estado, no los hubiese podido. Sí, la ambición, obviamente, y la carta a los Reyes Magos, pero cuando dices ya el detalle es imposible. Y cualquier persona que me pueda decir que un resultado final lo ha podido conocer desde la A hasta la Z, de cómo era, o es un producto muy sencillo, o realmente no puedo creerlo. No estamos, de hecho, no estamos capacitados, no deberíamos estar, porque nosotros tenemos mentes que hasta cierto punto lidiamos con la complejidad muy bien. A la hora de analizar, a la hora de crear, es diferente. Podemos analizar, podemos hacer ingeniería reversa de algo hasta el último detalle, pero crear algo complejo desde el inicio, sin probarlo, hacer tesis, antisíntesis con la realidad y con otras personas, no va a llegar. Entonces me imagino que en esa fase, ya cuando se aprueban los presupuestos, da igual el proyecto, ¿eh? Es decir, ya dices, vale, tengo la forma de llevarlo a cabo, tengo que empezar a reclutar, a encontrar esas personas que van a ejecutar. Y bueno, obviamente está toda la parte, ¿no? De normativa o no, o regulación, lo que sea, pero vas como ordenando todos esos puntos. Claro, tú dices, el pensamiento complejo ahí es no pensar de forma compleja, sino es empezar a ejecutar. Sí. En ese momento operativo, ¿no? Que entras en una fase operativa al menos hasta que delegas al 100%, porque tendrás que tener toda esa fase de ir aterrizando. ¿Qué vas haciendo? ¿Reuniones? ¿Son muy inspiradoras o estéticas, holísticas? Me refiero desde un punto de vista como muy, muy abierto y para ir sintonizando emociones. ¿O es más de, chicos, estos son la cantidad de tareas, estos son los sprints, aquí vamos a empezar a repartir y empieza el momento operativo y el juego? Es una mezcla de las dos. La primera siempre, la primera es inspiradora y tiene que serlo para todo. Bueno, eso a lo mejor tengo un dogma de fe, a lo mejor estoy equivocado, pero es el que sigo. O sea, tiene que ser inspiradora y aspiracional. Sobre todo en las partes que son más operativas, tienes que rodearte y mira, si alguien nos escucha de la gente con la que estoy trabajando, he seleccionado o he ayudado a seleccionar del ámbito más operativo o táctico o operacional, ellos creen que son gente de tierra, que es por cierto, no me va a gustar esa división tierra, aire, digo, bueno, agua más tierra hace barro, con lo cual bueno. Y el aire tiene que, pero como se suelen de autodenominar así, lo que no saben es que suelen ser gente que tiene un punto de aire y de soñador, aunque ellos mismos se describan como no, yo soy muy táctico, yo soy muy operacional, yo soy muy de Excel, yo soy muy de seguir. Sí, pero no. Te sorprendería cuánta gente hay en ese ámbito que luego tiene ese punto niño de soñador, que aunque en su día a día obviamente no están en ello, sí quieren tener, y ahora vuelvo otra vez, es decir, la primera reunión tiene que ser muy aspiracional, la siguiente de las reuniones semanales, diarias, serán muy tácticas o muy operativas, pero siempre tenemos que tener reuniones intermedias con un punto o dos aspiracionales para que vuelvas a coger aire y veas también que efectivamente no hemos perdido el sueño, literalmente, que sigue ahí, a lo mejor está evolucionando, a lo mejor se está convirtiendo en otra cosa, pasas de la infancia a la adolescencia, de repente te tienes que afeitar, no pasa nada porque te esté saliendo pelo en la cara, no eres un hombre lobo, eres otra criatura y está bien así, no tienes que ser niño toda la vida, se te han caído los dientes de leche, no pasa nada, pero
sigue siendo algo en el cual esas reuniones aspiracionales, a lo mejor un poquito a un nivel más chiquitín, tienes que estar a lo largo de todo el periplo. ¿Por qué? Porque esta gente operativa de la que te debes rodear, o a mí me gusta rodearme, porque estos proyectos son muy exigentes, aunque ellos no lo sepan, y no es por ser manipulador, tienen un punto soñador. Sí, pero sí que es cierto que, o sea, hay un punto en el que la narrativa tiene que vencer y gobernar para realmente que todo el mundo se sumerja, y en esa narrativa que tú propones, claro, de vez en cuando hay que recordar en qué trama estamos, también, ¿no? Entonces, oye, que somos main characters de esta narrativa, que no va a venir otro a resolver el problema con la viga, y si no movemos esa viga, pues vamos a tener un problema con quien viene a auditar. Entonces, en esa disociación o esa fricción también que hay entre empujar el proyecto y las ineficiencias, que también las hay. ¿Cómo trabajas en ese aspecto? Cuando ves error, fallo, ¿cómo haces para llevar del fallo de vuelta, ¿no?, a la reparación y al que siga creciendo esa persona o ese grupo? ¿O se expone la información? ¿Qué sistema tienes? O al menos que se pueda... Es el mismo un poco que tengo, o que creo que otros también tienen, que he comentado antes. Es decir, las líneas rojas tienen que ser muy pocas, muy pocas, muy básicas. Cuando intentas traer a otros actores, cuando estás intentando buscar financiación, cuando estás intentando buscar partenariados, cuando estás intentando buscar a prescriptores, tienes que tener muy pocas líneas rojas, muy básicas, pero muy pocas. A la hora también debe de ser de juzgar a los errores, porque los errores muchas veces son hijos no tanto pensamos que es muy humano, pero también suele ser fruto de las propias limitaciones. Es decir, si hubiésemos tenido más tiempo o más budget, probablemente no hubiese ocurrido ese error. Suelen ser hijos de la necesidad y de los nervios. Entonces, siempre y cuando no se hayan incumplido esas líneas rojas, revisarlas no supone un problema. De la misma forma que cuando negocias, o sea, para mí la negociación externa con terceros, a traerlos como interna con ya los equipos, es exactamente la misma filosofía. Claro, ahí tienes unos efectos cascada muy importantes, porque claro, ahí sí, lo que decíamos, ¿no? El orden de los pasos pueden alterar el factor, o pueden retrasar, entonces es como muy complejo. Vamos a salir ya de este lugar, de este territorio, vamos a cambiar totalmente de tercio para volver a coger aire, como Perfecto. Bien lo has dicho tú. Me ha encantado la abstracción que decías, ¿no?, de lo que te motiva o genera ese escenario de inspiración, que corres o caminas. Sí. Cuando empiezas a generar dentro de esos conceptos que hacen que te inspires, ¿qué podrías narrar de lo que... O sea, ¿qué es? ¿Son palabras? ¿Es como un concepto, la idea, la voz hilando mientras corres y te detienes y lo apuntas? ¿Qué sistema tienes para capturar toda esa abstracción o esas abstracciones fractales que puedas llegar a tener? ¿Cómo lo aterrizas para volcarlo y de vez en cuando verlo, si es que lo haces? Pues curiosamente me ocurre, y ahí otra vez sufres un poco las limitaciones personales, ¿no? Me ocurre lo mismo que, volviendo un poco al inicio de la conversación, de niño. Es decir, me gustaba el relato y la narrativa en todos sus ámbitos, pero si decías, bueno, pero tienes que elegir, ¿no? Pues generalmente eran aquellos visuales. O sea, no es casual que dentro de la que ya tiene, digamos, lectura, me guste más el cómic. Adoro la novela, pero la imagen para mí es muy importante. Mis proyectos suelo pensar en ellos en imágenes o en algo que es una pseudoimagen, suele estar borroso. ¿Cómo es esa? Narrame, es algo como, ¿cómo va saliendo? Veo interacciones, veo gente interactuando, entonces dices, ya, pero ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? Digo, no sabría decirte, pues es lo que está pasando, aunque luego hay una bruma, ¿no? Entonces el momentum, eso es. Algo que pasa, que no puedes desvelar, pero que hay algo importante ahí. Y luego ya asocio, cuando tomo notas o cuando escribo sobre ello, pues una propuesta o un brief, o allá empiezo a buscar campos semánticos que estén relacionados con ello. Pero puede no ser todavía una propuesta y puede ser algo que te hablas a ti mismo, quizás también. Sí. Puede ser una visión. Sí. A mí la palabra visión, que ya sé que tiene unas connotaciones negativas, me gusta. Porque tienes eso, ves algo. Es una palabra, no es un pensamiento abstracto definible solo con palabras. Es algo que puedes ver, aunque sea sin las gafas. Es decir, es como si alguien te hubiese quitado las gafas, ves borroso, pero intuyes lo que está ocurriendo. De hecho, es una de las razones por las que dices, necesito hacer esto, para que eso que lo veo sin gafas ya se convierta en una realidad, y también te genera a mí al menos
es un proceso de humildad que te genera el propio proyecto. Pero dices que yo soy incapaz de dibujarlo, sé que está ahí, a ver si alguien me lo puede dibujar, a ver si alguien le puede dar forma. Claro, son yo esos no puedo bocetos, darle forma. claro, porque son esos bocetos como cuando maquetan, ¿no? Gehry Sí. o los grandes arquitectos, Eso es. ¿no? Con esa visión más artística y abstracta, visualizan volúmenes Sí. y luego empiezan a definir. Pero fíjate, completamente de acuerdo, ¿eh? Además, después de haber estado el viernes ahí hablando con Villar, y que fue una gozada de cómo conceptualizó esto y lo otro y su equipo, pero es también la gente que luego estás hablando de, mira, es que los acabados del equipo, miras desde que es gente que a lo mejor está haciendo ya cosas, unas tareas muy específicas, o sea que no nada tiene que ver con nada porque ya tienes un gran equipo de arquitectos detrás. Pero dices, es que hasta ese nivel de detalle yo no podría no, nunca, o sea, no me atrevería. Y luego cuando se estás escuchando, dices, joder. Y que además pueden ser cosas como muy nimias si lo comparas a la totalidad del proyecto, ¿eh? Todas tienen importancia. Pero yo no puedo evitar el decir, wow, dices, ostras, de repente veo de repente en el Lego o en el puzzle, esa persona ha puesto una piecita más que yo hubiese sido incapaz de poner. Y de repente ya pues alguien te está poniendo las gafas, ¿no? Ya empieza a ser mucho menos borroso cómo va a funcionar. Sí. En ese campo de la abstracción, Sí. imagino que también como macroeconomista, pero no porque no te quiero etiquetar en eso nunca jamás. Sí. O sea, yo creo que... Me han llevado cosas peores. Claro, ¿hasta qué punto puedes predecir o intuir? Y nadie quiere hablar de esto normalmente, no, nadie como... Pero esa parte predictiva, ¿no? De cómo autocompletamos, cómo empezamos a autocompletar. ¿Cuándo empieza a aparecer? Yo sé que lo tienes, entonces quiero saber cuándo aparece. ¿De niño siempre ha estado o se ha ido desarrollando por cantidad de información que contiene tu mente? Yo creo que se ha desarrollado porque también, como todo, ¿no? Tienes a desarrollar aquellos ámbitos en los que ves que tienes cierta facilidad o que te genera un estímulo, ¿no? Y que a lo mejor no hubiese sido necesariamente lo que hubiese elegido si te hubiesen dado a elegir en el inicio, ¿no? He visto que aquellos que nos gusta mucho el relato o la macro, o las dos en mi caso, que creo que están íntimamente relacionadas. Por cierto, escuché a un premio, me acaban de concederle hoy, también de mi facultad de MIT, el premio el Nobel de Economía, ¿por qué las naciones fallan? Why Nations Fail, a Acemoglu. Le preguntaron por qué estudió economía, ¿no? Y cuando lo escuché dije, pues yo un poquito por eso también. Y luego te descubres que hay mucha gente así, pues bueno, nos gustaba mucho Isaac Asimov, nos gustaba la ciencia ficción, vimos La Fundación y en ella, en la misma, si alguien ha leído la novela o ha visto la serie de televisión, es bastante mala, genera una cosa que se llama la psicohistoria, es decir, una herramienta por la cual tú puedes, analizando los datos históricos, sociales y económicos de un momento, tener una capacidad predictiva prácticamente al 100% de lo que va a ocurrir. Obviamente es ciencia ficción, pero bueno, oye, querías desarrollar un poquito esto. Y dices, bueno, de alguna forma por eso estudias economía, porque es lo más parecido a la psicohistoria que yo podía encontrar, es decir, una herramienta predictiva sobre aquellos fenómenos que quiero quiero desarrollar un pequeño proyecto en la micro o en la macro, cómo afecta la realidad y cómo la realidad, por cierto, me afecta a mí. ¿Qué ocurre? Bien, pues entonces tienes la narrativa que ayuda mucho con esto. Entonces, cuando estás diseñando estos proyectos, tanto a aquellos partners externos como a tu equipo o a los equipos que van a trabajar, de alguna forma, con mucha frecuencia, intuyes cuáles van a ser los grandes problemas. Y intuyes también qué es lo que va a ocurrir. Intuyes también lo que te van a decir inicialmente. Y yo lo que recomiendo es, o al menos a lo mejor es mi estilo, que te pueden acusar o de cobarde o de manipulador, es hacerlo saber, es decir, nunca ocultarlo, pero no insistir siempre y cuando no toquen las líneas rojas. Y si no tocan las líneas rojas, tener cierta generosidad en que sean ellos a los que lleguen a la misma conclusión que les habías dicho hace un año con él. ¿Por qué? Porque entonces ya es completamente diferente. No es por el ya que te dije, aunque a veces puede haber un momento de ya te lo había dicho, sino porque se transforma. O tienes que tener en cuenta que el proyecto no vaya... Puede que siempre va a sufrir un poquito, pero entrar en ciertas batallas puede desmoralizar, puede hacerte parecer intransigente cuando dices, pero si eso no es una línea roja. También puede puedes causar la sensación de, bueno, es despreocupado o parece que no le importa demasiado el detalle. Y dices, no, al contrario. Lo que pasa es que quiero que llegues tú al detalle ahí, porque pero si no, me no vas a gusta adaptar. mucho lo que acabas de decir, como la palabra generosidad, porque hay un lag, ¿no? Por ejemplo, o sea, esa distancia entre conciencia y menos conciencia, de ese avatar que toma ese rol dentro de ese proyecto, que asume un rol y lo va a ejecutar.
Por lo tanto, el nivel de conciencia hasta conquistar ese nuevo nivel, aunque tú ya, porque despliegas el juego, ya tienes que tener, ¿no?, de forma predictiva analizado la predicción de lo que puede pasar, ¿no? Si un jugador sale de las líneas rojas, Sí. si se sale de su propio territorio, si invade el otro, si no hay un modo de comunicación entre ellos, como dices tú también, sin penalizar, sino basado en el contexto del error para que mejoren. Eso Ahora, es. esa generosidad intelectual es bonita porque creo que si no tiene ego y no es como, te lo dije, sino, Sí. qué guay, oye, Bueno, me encanta, a has veces uno llegado. es humano y puedes decir 5 segundos, pero no debería, no va de te lo Igual dije. dentro tuyo. Sí. No, porque no va de eso, porque antes de llegar a un te lo dije hubiese sido mejor, mira, no vamos a seguir por ahí. Exacto. Eso es, Exacto. ¿para qué vamos a ir por ahí? Sí. Y eso yo creo que hace... o sea, eso es el liderar con lo que hablamos antes de liderar, que yo también estoy de acuerdo con que la palabra liderar, jefe, retomando esas etiquetas que ya no están totalmente, ¿no?, vamos, están gastadas, no tienen sentido. Ahí estás liderando porque haces brillar poco a poco a esas personas, se van involucrando y el output va a estar a ese nivel de detalle tan bonito y tan, ¿no?, tan Sí. como la Capilla Sixtina, que cada uno tiene un propósito de Absolutamente. construirla, Y pues cada ahí uno está. se va a reconocer en el proyecto. Yo creo que no he estado en un proyecto, claro, si escribes una novela, pues probablemente puedes decir que hay gente que te ha podido dar tips o te han inspirado, pero es tuya 100% o 95%. Estos proyectos de los que estamos hablando es completamente diferente, ¿eh? Es decir, si realmente los has hecho bien, como creo que deben de ser hechos y con ese nivel de ambición, la gente que has cogido está a ese nivel y la gente con que has hecho tienen que reconocerse no en lo que han ejecutado solo, sino en lo que han ideado y luego se ha ejecutado. Es decir, esta parte, si no hubiera hecho yo, si no hubiera estado yo, no se hubiera hecho. La sí. firma del ladrillo, ¿no? Y que cada uno firme su ladrillito. Absolutamente. Eso, o sea, Eso es marketing también, ¿eh? Muchísimo. Una paternitas total. Y volvemos al entusiasmo. El nivel de entusiasmo que consigues ahí es incomparable. Lo que decían tus niñas de resonar, o ¿cómo era la palabra? De cuando, como está en la misma frecuencia, creo. En la misma vibra. En la misma vibra. Estoy aprendiendo cada cosa. O sea, bueno, pero Sí. resulta que la arquitectura está demostrado que encierra, ¿no?, vibraciones y patrones vibracionales que están como estancos y demás. Pero bueno, sin entrar en esas... La propia realidad. Os invitamos a analizar eso. ¿No? Pero es muy interesante es la cuestión de ese marketing diferido que va a hacer un efecto ola y ola durante años y años, y ahí estará resonando, ¿no? Como el Guggenheim pasó, como otros tantísimos espacios. Y te acercarás a ese espacio y será la primera vez y nadie te lo habrá explicado y desconocerás al 100% la génesis del mismo, pero puedes intuir que ahí hay algo y no hay solo una mente, no solo hay muchas mentes, hay alma, hay muchas, y esa alma se genera con tiene que ser compartida. Esto es lo que y aquí ya para mí es caja negra, porque a partir de ahí es caja negra porque es que es desconocido. Es cómo puede ser que un espacio tenga ese alma, algo así, pues no sé cómo describirlo, que llegas y te inunda, ¿no? No sé si es la cantidad de veces que la gente está pasando por ahí, genera una cinética, no hay lo que sea, pero ¿cómo puede ser que un edificio también transmita tanto, ¿no? Porque en la obra tú lo dices también, ¿no? En la música es más evidente, en la obra pictórica es algo evidente, quizás en el último siglo y medio ya menos evidente y más interpretativo. Absolutamente. Pero en la arquitectura, en los espacios. Tiene que haber un punto de obsesión. Y si es muchas obsesiones conjuntas, mejor. De alguna forma no sabes quién ha hecho esto, o quiénes, mejor dicho, pero la suma de obsesiones en la creación de ese espacio y la propuesta de valor de ese espacio, lo que está ocurriendo, la dinamización de esos espacios, como hablábamos antes, lo notas que hay mucha obsesión. Y además lo adivinas. Esto es como un poco de encuentra las 8 obsesiones. A lo mejor muy bueno. A lo mejor no ves las 8, pero vas a ver 2 o 3 y entonces que hay más porque algo te lo está diciendo. Total, habla por sí mismo. Y es increíble, ¿no? ¿Cuántas obsesiones hay aquí? Muchas. Muy buena pregunta esa, ¿eh? Me gusta como filtro mental. No solo la luz o no solo una vidriera que tenía que tener los colores. Vas a ver que hay muchas obsesiones. La verticalidad. Y ese cúmulo de obsesiones suele venir... obviamente hay paternitas más ajustadas que otras o de un porcentaje mayor. Si a alguien le interesa ese tipo de cálculos, a mí desde luego que no. Pero eso es una suma de muchas obsesiones y nos gusta intuitivamente cuando vas a un lugar descubrir las obsesiones, ver esas cositas que de un sitio que dices, uy, aquí hay muchas cosas. Claro, si pudiéramos definir como, ¿no?, una startup, ¿no?, en un conjunto de, bueno, pues de lados, 8 lados y
400 trocitos que lo Sí, componen. sí. El nivel de detalle en lo que dices tú es si cuanto más trocitos tiene, más sólido va a ser Ajá. y más identificable es esas obsesiones. Es decir, claro, pues si ahora me imagino, ¿no? Ya no en arquitectura, en software. El software también se identifica con el diseño, la experiencia de usuario, o la ropa, o un elemento como Sí. un móvil. Es decir, tú ves el refinamiento que es tal, que no son píxeles gordos, sino son ya muy, muy finos. Equílico. De hecho, eso es decir, ¿no? A mí me encanta no, de hecho, lo necesito, que los equipos tengan un sentido del propósito, que tengamos todos un sentido del propósito único, o bueno, así similar, una orientación hacia un grado de ambición muy similar. El sentido del propósito tiene que ser único, el grado de ambición tiene que ser similar, aunque compatibles a veces a las distintas personas, pero tiene que ser muy alto en cualquier caso. Y luego las obsesiones tienen que ser personales. Es decir, mi obsesión tiene que ser diferente de las otras, la tuya tiene que ser... ¿Por qué? Porque las obsesiones, ya ahí sí que ahí estás en tu battle station. Entonces me encanta que tú tengas tu obsesión, o incluso un par de obsesiones, o incluso 3 o 4. Esas serán las tuyas que sumarán al del resto. Es un rabbit hole de cada uno, ¿no? Cada uno es su rabbit hole constantemente ahí como dándole vueltas. Me parece brutal. Bueno, yo le llamo últimamente fractal interno. Sí, me encanta como fractalizarme hacia adentro. Eso es. Que también es una obsesión, pero bueno. Sí. Ahora, claro, hemos mapeado bastante. Me empiezan a quedar como campos, ¿no? Porque el liderazgo ya está como bastante retratado, está como muy claro. Tu modus operandi, cómo expones. ¿Qué sucede cuando viene el momento de la fricción, del no, de los muros? ¿No? Porque, claro, ¿quién le va a decir que no a Asier Alea? ¿No? ¿Quién le va a decir que no? Bueno, a ver quién le dice que no. Pues quien le dice que no a Asier Alea, ¿qué sucede cuando viene ese no? ¿Cuál es el rictus? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo lo procesas? Tómate el tiempo, que sé que aquí es donde, al menos yo, quiero como terminar de conocerte, porque me va a dar muchas pistas de entender todo lo que estás construyendo. Curiosamente, cuando en los proyectos, sobre todo los de cierta ambición, en los que son más pequeñitos, como entiendo que el nivel de ambición y el nivel también de incertidumbre es muy alto, cuando me suelen decir que no, que es bastante frecuente, mi primera reacción suele ser, oye, siempre un poco de, uy, qué pena, pero es como, es lógico, ¿cómo me vas a decir que sí? Si no se ha hecho nunca. Claro, entonces, claro, no lo has visto, si yo, ni siquiera yo lo estoy terminando de ver, claro. Efectivamente, nunca... a ver, intento transmitir mucho entusiasmo, intento entusiasmar, y la gente dice, no, claro, es que entusiasmas para engatusar. Y yo, no, sí, obviamente, pero nunca jamás creo que he dicho que algo no tiene incertidumbre, que no tiene riesgo. De hecho, es una de las cosas que me gustan los proyectos. Si fuera 100%, esa frase más de, vas, que estirará parado, o esto es un 100%, esto va a ser un... No. Sí, en tu caso, la palabra vamos a revolucionar, ¿no? Sí, no me interesa. Grandilocuencias fuera, no, realismo, claro. Sí, en ese sentido es sueño con realismo. De hecho, es probablemente no imposible, porque si fuera imposible no estaría intentando, pero de hecho lo imposible hay que llevarlo a una posibilidad. Esa es parte del juego que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Del mundo de las ideas, algo azul, al mundo de lo real. Ese es el proceso, pero aún si podemos visualizarlo y llevarlo a un business plan, a una ejecución, a unos calendarios, siempre tenemos que ser conscientes de que tiene mucho riesgo. Sí, pero tú ahí estás preparado para soltar los anexos, ¿no? Vamos a decir, pero ese relato inicial que puede que no resuene con nadie y de repente te dicen todos que no, hay muros, ves para los lados y hay muros. ¿Cuál es la reacción ahí? Quiero ver, o sea, el proceso mental, ¿eh? No, o sea, dentro tuyo hay una parte emocional que dice, no, espera, igual no lo has entendido y yo no lo estoy graficando del todo, o ¿qué pasa? ¿Por qué no me están entendiendo? ¿Qué surge de tus entrañas? Tal vez porque me gusta hacer el profiling y de la gente, lo que analizábamos, ¿no? Desde la macro hasta la micro, claro. Y porque creo que entiendo, al menos debo de entender el proyecto que estoy explicando, porque para eso es el proyecto que estás defendiendo. Entonces, en tanto en cuanto creo que conozco, suelo entender, y luego también cómo va la conversación. Si al final de la misma no veo entusiasmo, no lo vuelvo a intentar. O sea, no... Bueno, eso es una máxima que te rige, entonces el entusiasmo es la clave. Sí, otra cosa es que me pongo en una serie de
cortapis. O sea, que me digan, no, mira, siempre y cuando, dices, bueno, pero ahí estamos entrando, siempre y cuando, como volvemos a, no toque las líneas rojas, claro. Que gente dice, no, pero es que entonces tienes unos principios y si no tienes otros, digo, por supuesto, si no son las líneas rojas, tengo unos principios y si no son otros, siempre y cuando no sean las líneas rojas. Me da la impresión de que te lo preparas mucho más y no me lo estás contando, porque lo que haces, intuyo, sí, y me corriges si no, sí. Claro, tú analizas los actores. Mucho. Si vas a los players, claro, tienes que analizar el contexto de cada actor, el contexto global de ese grupo, o no grupo, o espacios, y en ese análisis, claro, tú ya estás montando, quieres entender o empatizas sobre cómo son, ¿no?, las estrategias, y ahí es cuando tú te sitúas. Sí, porque claro, ahí es cuando ganas más, sí. Ganas más, o sea, menos riesgo desde tu perspectiva para luego transmitir más seguridad. Efectivamente. Vuelve un poco a lo que decíamos antes. El hacer el top-down tiene sus riesgos, en tanto en cuando hay menos 8.000 que empezar desde el suelo. Tienes que preparar bien esas reuniones, tienes que saber a qué 8.000 vas, porque los 8.000 hablan entre ellos. Entonces, eso es muy bueno que un bottom-up claro. Te rechacen 100 no pasa nada, que un top-down te rechacen 100 estás muerto. Por la cantidad de interacciones que hay, claro, porque si hay 8, pues la cantidad de interacciones es fácil de calcular, claro, en la otra... Eso es, entonces te dispersas menos, te dispersas muchísimo menos, pero cada oportunidad te la estás jugando, literalmente. Claro. Entonces tienes que estar dispuesto obviamente, a aceptar que en 2 o 3 jugadas, si esto fuera ajedrez, que después de 3 movimientos ya estás fuera. Mientras que bottom-up, bueno, pues vas haciendo. Estos son proyectos de o takes off o mueres rápidamente. Bueno, pero entonces ahí sí que tu preparación es un 99 y 1 show, ¿no? Es decir, 99 preparación y el 1 vas con mucha seguridad. Sí, la curva de Gauss la entiendo, sé cómo funciona, pero no va a ponerla en práctica, a mí me cuesta mucho. Literal. Sí. Total. Sí. Entonces, acepto los nos de forma, creo que, como dice, no insisto, pero también es porque tampoco voy a recibir muchos nos. No porque, es que estadísticamente no voy a ir donde muchos, entonces va a haber pocos nos. Eso sí, como tengo unos pocos nos, ya se ha muerto el proyecto. En los sistemas hay ruido. Sí. Y el ruido se multiplica con un coeficiente de propagación muy alto. Sí. Y ahí hay una gradiente ascendente muy potente. Entonces, claro, ¿cómo haces para que aquello que haces, cada movimiento, tenga el mínimo ruido, impacto? Porque ya hemos afinado, ya vas a presentar. Casi te diría que, conociéndote ya un poco más, es muy probable que tengas todos los escenarios A, B, C, D, como para poder encontrar esas grietas dentro de ese, ¿no? Lo que no toque los guidelines rojos, vas a poder seguir explorando. Entonces, ¿qué sucede cuando sabes que has tocado una de las, ¿no?, de las fibras y sabes que va a haber impacto? ¿Cómo lo llevas eso ya a nivel, ¿no?, sabiendo que lo has hecho y que tienes que a veces que para divulgar o impactar tienes que romper muros? Y es complejo, y lo sé. Sí, es muy complejo. Mientras estás haciendo un proyecto, tienes que tener, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Dato versus relato. Esta es la parte que el relato es importante, porque ahí contra el ruido el dato no funciona mucho. Tienes que tener un poquito en la base del relato. Entonces tienes que estar dispuesto, que como va a haber ruido, tienes que crear tu propio, como es música, la analogía basa un poco sobre el sonido, tienes que crear tu propia tonadilla y repetir. Y hay ruido, sigues con tu tonadilla, de tal forma que también generas confianza, porque el que te está escuchando la misma tonadilla, no que tú estás intentando cambiar tu música dependiendo del ruido. No te amoldes al ruido, nunca, jamás te amoldes al ruido. El ruido para mí no es dato, el ruido es ruido. Que dice, no, esto es feedback, no es feedback, es ruido. El ruido tiene un componente de emotividad emocional muy cortoplacista, sobre todo en proyectos que llevan tiempo el madurar y el nacer. Entonces, a mí me encanta el dato, pero no el... Sí, pero ese ruido te puede afectar, porque en tus emociones, en tu mente, cuando ya has conectado a tus emociones, pues en algún momento habrá un paquete de semántico que haga ruido interno también tuyo, o sea, que te genere mental fog. ¿Ahí cómo lo contrarrestas o cómo limpias eso? Es muy difícil. Eso yo creo que son las partes más difíciles, sobre todo porque decíamos antes, esto tiene un componente de emotividad, estás haciendo algo que tiene mucho de sentido de propósito, tanto para ti como para tus equipos. Entonces,
En tanto cuando el ruido te está afectando durante el proyecto, creo que te puedes abstraer porque dices, bueno, vamos en esta dirección, están saliendo las cosas. Entonces, el mirar el objetivo ayuda. El problema es cuando va a haber proyectos que vas a tener que dejar en un punto o que no van a ser como tú querías o que no van a salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas a tener que aprender para mí, fíjate eso, la gente habla del no, a mí el no nacimiento no se me hace tan duro. El problema es de cosas que se quedan a medio camino entre lo que tú querías por el motivo que fuere, porque entonces va a quedarse ese ruido perpetuo. Ahí es donde va a ser muy difícil que abandone y tienes que hacer un ejercicio, porque te vas a quedar con esa parte del ruido sin haber podido acabar tu tonadilla. Entonces, y ese punto de obsesión, todo eso que hemos hablado hasta ahora, de obsesión, de crear tu red, gente que comparte la sensibilidad, todas esas cosas que eran buenas a la hora de crear, se pueden volver en tu contra. ¿Por qué? Porque no has abandonado ya el proyecto o el proyecto ha seguido, pero de alguna forma no puedes desvincularte de él y en vez de quedarte con la parte más positiva, el ruido sigue ahí y es algo que cuesta. Para mí la forma más... obviamente hay música, hay muchas formas, viajar, correr, pero la mejor forma de acabar con el ruido de un proyecto es o lo llevas lo finalizas, o si por algún motivo tienes que irte en medio del proyecto y el proyecto muere o va en una dirección que tú no compartes. Muy normal. Que es muy normal. Muy normal, porque lo has vendido, porque lo lleva otro, porque tú mismo has dicho, no, yo con este no sigo, empieza otro proyecto. Si la tonalidad es, pues empieza otra partitura. Porque como estás a esto, el ruido te va... Porque tienes que impactar, porque vas a impactar. Eso es, tienes que tener tu propia canción. Si ya no es esa canción, coge otra canción. Sí, no dejes que el ruido te ocupe la mente. Y eso también hay una honestidad intelectual en esa búsqueda porque no hay una apropiación. No. Muy importante esto. No. Y dices, eso a lo mejor ya no es mi partitura. Bueno, es que era una partitura que se ha convertido en otra partitura, el ruido que se ha generado te está a lo mejor afectando, pero bueno, ¿sabes lo que haces? Crea otra partitura. O sea, tienes que tener una canción en tu mente. O sea, tienes dos opciones, por seguir, voy a hacer una analogía, o sea, una broma de lo más chorra, que después elegir entre tener voces en tu cabeza que no controlas o una canción. ¿Qué prefieres? A mí las voces externas del ruido, pues yo prefiero tener a Philip Glass. Entonces, sí. 100%. Sí. Claro, te levantas ese día en el que empiezas a pergenear, ya vas empezando a verlo, el día 400 logras moldear, el 501 lo tienes, lo has presentado, has conseguido, dices, venga, te vas ¿no? como volviendo esa dopamina de tu propia narrativa. En esos momentos en los que, vale, hay ruido autogenerado también, que tienes que dominar, o no pasa en tu mente. Creo que no, a lo mejor... Creo que no, obviamente no soy objetivo, pero creo que no. Sí tengo, y eso es algo que creo que he aprendido a mejorar, pero es que es un proceso de continuo. A muchas veces cuando estoy en una conversación, o estoy con objetivo, o estamos discutiendo de algo que puede ser incluso muy, muy pequeñito, tengo que aprender, ese líder es, ¿soy yo? O sea, lo que voy a expresar ahora... ¿es algo objetivo o tiene que ver más con la emocionalidad? Claro, todo lo que he dicho hasta ahora tenía un punto de emocionalidad y parece como muy positivo y lo es, pero también tiene que decir que tienes que aprender a la hora de juzgar algo, ¿estoy hablando desde la emocionalidad o estoy hablando desde la objetividad? ¿Cuándo suele ocurrir eso? Cuando en los procesos de paternitas compartidas. ¿Hacia dónde está yendo? Entonces, estamos hablando por... Lo que estamos aquí discutiendo eso tiene que ver más con expectativas y con las expectativas muchas veces nacen de la emocionalidad, empezando por la propia. Y en esa lucha entre A y B y el lag que hay, ¿no? Porque claro, tú dices el B es el output 2026. Sí. Estás 2018 pergeneando. Pero el output está lejos. Y el contexto va cambiando, ¿eh? El contexto puede ser así y en el 2026 así. Y ha cambiado. Claro. Entonces tienes que tener la visión macro siempre. Ahí como un dron viajando alrededor tuyo. Sí. Y por otro lado, en el camino del roadmap, pues tac, ordenando, ¿no? Ordenando las piezas. Y tensión. Una forma que suelo juzgar mis proyectos y los proyectos pues hablo con muchos emprendedores, o bueno, todo tipo, emprendedores, empresas, agentes de lo público. Me vienen
o hablamos de sus proyectos, por el motivo que fuera, porque estoy pro bono o porque, oye, somos amigos y estamos tomando un café y me están hablando de lo que hacen, ¿no? A veces cuando veo que me dices, bueno, llevamos ya varios años, bueno, si no, ya esperaremos un poquito, a que hay palabras clave que me hacen, es un trigger. Digo, si no hay tensión, o sea, me da igual el plazo, ¿eh? Hay proyectos que pueden ser a un año, como si es a 10, pero si es un proyecto de verdad transformador, importante, si no tiene en todo momento tensión de calendario, tensión de recursos, tensión de equipo, no me lo creo. No es un equipo, no es un proyecto transformacional. Si me dices, bueno, empezamos, volvemos a esto, lo podemos tener en la nevera un poquito, luego volvemos a sacar. Entonces tiene que haber una tensión. Expectativa y realidad es un trabajo muy duro este, ¿eh? El mundo, sí. A ver, la gestación de cualquier ente vivo no para unos meses y luego se recupera. Sí. Si no muere. O sea, y los proyectos son iguales. Puede haber momentos en los que va más rápido o menos rápido, eso sí, pero la tensión detrás es la misma. Claro, y que esa tensión esté como compartida para que la atmósfera se mantenga constante, ¿no? Entonces, parece ser que estamos en esa nave con unas atmósferas concretas, con un mundo, lo que sea, pues ese mundo tiene sus reglas que ya están como definidas y luego el momentum llegará del output en el que todo el mundo festeje, pero esa tensión tiene que estar siempre. Yo creo en los proyectos que dicen, no, bueno, ahora voy a abandonar esto, lo voy a dejar un poco en la nevera o lo voy a destensionar para luego volver. Y digo, no, ya no creo en ese proyecto. Claro, bueno, no hay una correlación, ¿no? Absolutamente. O sea, se para. No van a hacer. O es algo... O si van a hacer, no es de la ambición que tú me habías dicho que era. Era algo más prosaico. Me gusta que digas ambición porque, como lo hemos mencionado a lo largo del inicio de la conversación, la ambición, ¿cómo nace? Nace, la creas, está impresa en tu ADN porque eres, ¿no? Visionas todo el rato en absolutos o es algo que has ido como desarrollando. Siempre he tenido... soy un adicto al entusiasmo. Entonces, como lamentablemente no me encantaría autoengañarme y ser feliz con algunas cositas o tener... Entonces necesito proyectos en los que crea para mantener ese entusiasmo. Y esa ambición viene de ahí. Viene de ahí. Y crece constantemente. Absolutamente. Y luego ves que hay mucha gente que está buscando, que creías, no, es que no es gente... Mira, ya que estamos hablando en cosas abstractas, pero por una vez algo muy particular. Cuando estuve 5 años en el ámbito público, y yo venía de lo privado y he vuelto a lo privado, con lo cual, pero estuve 5 años, una de las cosas que se me decía es que me iba a encontrar con gente con mucha falta de ambición. Y sobre todo por la parte del funcionariado, ¿vale? Y me encontré que no. Que lo que a lo mejor no estaba bien era que si les entusiasmabas con el sentido de propósito, la tenían. Lo que pasa es que estaba a flor de piel, lo que necesitabas era... Entonces, es algo muy humano. Otra cosa es que algunos, yo creo que donde hay la mayor diferencia, estamos simplificando, ¿no? Mucho, o estoy simplificando mucho, yo creo que en algunos a lo mejor es más latente, porque han aprendido de alguna forma, y en otros a lo mejor está más a flor de piel. Pero si lo encuentras, el trigger mechanism, en la mayor parte de la gente lo consigues. Entonces es trabajo de quien emite el lanzar esos triggers, activarlos y que suceda. Eso es. Aunque a priori puede ser, ¿no? Como un contraste, o sea, es como poco intuitivo, ¿no? Porque claro, dices, ¿por qué tengo yo que motivar a gente que debería estar motivada per se? Eso es. Lo cual no hay que, no hay que confundir nunca tu nivel de entusiasmo con el del otro, o a lo mejor es el mismo, pero hasta dónde tú puedes desgastarte y la otra persona. Porque muchas veces, no, es que no está entusiasmado, eso no quiere decir que no lo estuvieran, pero muchas veces el desgaste de tiempo que le tienes que dedicar, oye, porque necesita, o emocional, ese nivel de desgaste emocional, no todo el mundo se puede desgastar de la misma forma en el mismo nivel de tiempo, pero eso ya es otro tema. Pero el entusiasmo tiene que estar ahí. Sí, pero sí que es cierto que hay un reto en los sistemas que, ¿no? ya da igual público-privado, porque en realidad esto es como el análisis del dato, es decir, los sistemas que se vuelven rígidos pues tendrán que encontrar formas, ¿no? de generar esa sensación de movimiento dentro, que al final es resonancia.
Si hay poca resonancia, Sí. se vuelve rígido, si hay más resonancia. Y ahí, claro, vienes tú y mueve, y venimos los emprendedores a mover, He escuchado esa analogía alguna vez. Te empiezas a... ¿no? Como a molestar, a remover. Y entonces, según vas creando movimiento, tienes que estar creando un movimiento en todos lados, porque claro, cuando estos ven movimiento, ves en un lado, en prescriptores globales, los actores locales se lo creen, y al mismo tiempo, cuando el prescriptor global ve a los globales, y tienes que estar... Sí, Y se van validando, ¿no? Ah, sí. Ahí está lo Sí, interesante de todo esto. sí, Se van validando. Mucho. Yo creo que ya hemos hecho bastante, ¿no? Como mapeo. Ahora me gustaría comprender, quizás, como para las nuevas generaciones, porque, claro, vamos cumpliendo años, somos dispositivos biológicos Sí. que van, ¿no? Van perdiendo facultades poco a poco, paulatinamente. Eso Pero es. sí que es cierto, tenemos, ¿no? La parte cognitiva, pues parece ser que dura mucho más. Claro. Entonces, tú te mantienes como mente joven, yo también, contentos, pero claro, Sí. esta gente que viene nueva, ¿no? Todas estas personas que tienen con muchas ilusiones, que quizás Sí. necesiten como aterrizar, te están escuchando, están intentando comprender cómo, ¿no? Cómo hacerlo. ¿Qué podríamos, ¿no? Hablarle a tu yo de 20 años? Por ejemplo, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Pues algo que creo que además es bastante relevante a las generaciones de mi yo de hace 20 años, ¿no? Es que ahora tienen 20 años menos que yo, que es... la incertidumbre está ahí siempre. Por el futuro es el país desconocido, que decía Shakespeare, ¿verdad? He hecho una quote de Shakespeare, con lo cual me puedo quedar tranquilo. The Undiscovered Country, el país desconocido, por conocer. Es cierto, y eso no vamos a engañarnos. Es decir, nunca va a haber... por otro lado, también lo hace mucho más interesante. ¿Qué ocurre? Que gran parte de esa incertidumbre no es el futuro que vas a querer, sino que viene, y es un mecanismo muy humano. Tendemos a visionar un futuro en cualquiera de los proyectos o en nuestro propio proyecto vital. ¿Quién soy yo? ¿Quién voy a ser el día de mañana? ¿No? Con mucha frecuencia, un futuro distópico o personalmente distópico, y de repente, en un futuro que no existe, porque no existe, o sea, por eso es incertidumbre, no sabemos si va a ser bueno o malo, de repente siempre no son con demasiada frecuencia, y que es un mecanismo de supervivencia, y está a cierto punto, por un lado te pone tenso, está bien, esa parte de la tensión y del estrés está bien, pero con demasiada frecuencia hoy en día, cuando ya no estamos rodeados de leones y de pumas que nos van a comer de un día a otro, porque nuestro nivel de estrés está diseñado para la jungla, está diseñado para la sabana. Entonces, cogemos ese nivel de estrés de un futuro que no existe y lo traemos al presente. Y de repente estamos viviendo un estrés sobre algo que no ocurre, con el riesgo de que se convierta en una profecía que se autocumple. A mí me ocurriría eso, a mucha gente, me suele ocurrir a veces, ¿no? Cuando te pones en el peor de los casos, en la hora del lobo, que te despiertas a las 3 de la mañana cuando un proyecto pues está pasando algún mal momento. Y observo también que en esa generación que tiene 20 años menos que yo, les ocurre casi lo mismo, si no peor, porque hemos intentado dar cada generación ha intentado que el siguiente se sienta más segura, y eso está muy bien. Mis padres más que la de mis abuelos, la de mis abuelos más que la de mis abuelos, y eso es muy loable, y probablemente estemos todos mejor. ¿Qué ocurre? Salvo el precio de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que por otro lado hemos hecho que penalicemos aún más la incertidumbre, y no existe. No, de verdad, no dejes que te estrese. Está bien estar un poquito atento, está bien tener ese punto de preparación, ese punto de tensión. La tensión es buena, y ya está. Claro, no sobrepensar, no sobreestimular el pensamiento en ese aspecto. Es que hay mucha incertidumbre. Claro. Pues bueno, está bien, porque hay incertidumbre, eso no quiere decir que vaya a ser malo, pero puede acabar mal o no. O, como suele ser la realidad, somewhere in between. Y no pasa nada. Sí, porque eso también te da paz, ¿no? Es decir, si tú en un contexto de fallo constante dices, vale, vale, voy a fallar todo el rato. Y por cierto, no define quién eres. Sobre todo para mí son las bellezas también de trabajar en equipo. De la misma forma, hasta ahora hemos hablado de una forma muy aspiracional. La paternitas es compartida, claro que lo es. Vas a ver la firma en todos los ladrillos de la catedral que con tus pequeñas obsesiones has diseñado, o de la vidriera, y esto es una suma de obsesiones. Qué guay. Vale, si la catedral se cae, a menos que haya algo muy particular, vamos a ser todos también. No te preocupes. Y qué bella ruina. Pero el viaje no es solo, claramente. Absolutamente. Y ahí es muy importante saber rodearse desde ya, cuanto antes. Y haremos una fiesta sobre las ruinas.
Bueno, pero también es parte, ¿no? De que haya el cimiento de esas cosas que no se han acabado. Son como también parte de la construcción de algo que luego a partir de ya, de todo lo que ves sobre donde estás, que es ese terreno que ya has pisado, dices, vale, pues ahora, mira, justo este proyecto sí me va a permitir desplegar todas mis alas. Eso es. Ahí estás, ¿no? Sí, Disfrutando. mucho, pero mucho. Me ha encantado tener esta charla. Te agradezco muchísimo, de verdad, ¿eh? Ha sido un placer enorme. Veo muchas cosas para explotar y seguir, ¿no? Como descomprimiendo de forma casi fractal. Creo que podemos otro día, si te apetece, pues podemos explorar todo lo que quieras. Aquí estás, este es tu sitio, es tu casa. Oye, pues un té cuando quieras y seguimos. Hecho. Pues muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Elvio. Pues mente inquieta, que estés ahí del otro lado, sea, ¿no? Quien seas, la edad que tengas, sea, aparte, el puesto que tengas, da igual en donde estés, en qué estructura, rígida o dinámica, tomas, o sea, estas palabras tómalas como aire, ¿no? Como inspiración. Pregúntate qué puedes hacer tú en donde estés y hacerlo con esta intensidad y esta emoción que acabo de describir, ¿no? Que intelectualmente puede sonar abstracto, pero hemos aterrizado muchísimos bullet points que te puedes llevar a casa. Si los revés o no vas apuntando, seguramente encuentres un plan nuevo, ¿no? que empezar, una ilusión. Y la base, la vértebra, ¿no? principal de todo esto, el tronco, la raíz, es la motivación y el entender que lo que estás haciendo tiene sentido y va a tener sentido para todas esas personas que van a estar involucradas y luego quienes consuman y disfruten y creen experiencias en ese proyecto que en algo va a ser creado por ti. Y eso es increíble. Así que te deseamos, bueno, Asier, ¿no? Asier, sí. Que lo logren. Por supuesto que sí. Lo que tienen en mente, vaya usted a saber, pero algo lograrán. Pues ahí tendrá ¿no? el impacto en el territorio, se verá. Hay un trocito de ti y de la gente que te acompaña. Ha sido un placer. Seguimos. Muchas gracias.